Lucas capítulo 5. El domingo ni hubo mucha chance para dar gracias por todas las cosas que hemos podido hacer en estas últimas semanas. Y hemos venido y estuvimos en Hammond, Indiana, y luego estuvimos en Phoenix, Arizona, y luego al campamento, y del campamento a Tijuana, y de Tijuana al campamento, y del campamento para acá. Y así ha sido el trajinar. Y mañana jueves, si Dios nos permite, estamos viajando para el aniversario allá en Irapuato, Guanajuato. Ore por nosotros, por favor. Que el Señor nos ayude y nos guarde. Y vamos a leer ahí la palabra. Le damos gracias a Dios por todos sus cuidados, sus bondades. Lucas 5, del 1 al 7. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Hasta ahí en la lectura. Vamos a orar. Padre, queremos pedir tu ayuda y tu bendición para esta enseñanza esta noche, que nos traiga edificación y también que podamos ver lo importante de la fe y de creer tu palabra. Gracias, Señor, y dejamos todo en tus manos. En el nombre de Cristo pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Siéntense, hermanos. Gracias, gracias. La enseñanza está conectada con la serie que hemos llevado, lo que dice Jesús, lo que dijo Jesús. Lo que dijo Jesús, todo tiene una relevancia y una importancia que merece toda nuestra atención y merece que nosotros aprendamos de lo que habló Jesús, de lo que enseñó Jesús. Cuando Jesús hablaba la palabra de Dios. La gente aquí nos dice que se acercó y Jesús les habló la palabra de Dios. Toda esa enseñanza recibida por parte de los apóstoles es la que formó la doctrina de la iglesia, la doctrina de los apóstoles. Todas esas enseñanzas recibidas de Jesús, Jesús el maestro de maestros, ¿verdad? Esas enseñanzas conforman la doctrina de los apóstoles. Entonces, y la doctrina de los apóstoles es la que se ha estado enseñando a través de estos 20 siglos que ya casi tiene la iglesia aquí en la tierra. Ahora, pero quiero en esta noche ver tres historias que tienen que ver con las palabras de Jesús, lo que Jesús dijo, lo que Jesús habló y cómo la gente respondió a lo que él dijo. ¿Cómo podemos ver
que en las palabras de Jesús hay gran poder. En realidad, toda la palabra de Dios tiene gran poder. Pero, ¿cuántas veces nosotros no estamos creyéndolo, ni la estamos creyendo como debiéramos de creerla? No estamos teniendo fe como debiéramos de tener fe. Y muchas veces puede ser que nos alejemos, como el joven rico, que cuando Cristo le pidió, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y entonces se entristeció y se fue, porque tenía muchas posesiones. Dije, no sé vivir de otra manera, como creyendo, si doy todo lo que tengo para darlo a los pobres, no sé cómo vivir entonces. Ese le faltó fe, le faltó confianza en Dios, le faltó confianza en la palabra del Señor, porque el Señor nunca deja solos a sus siervos, nunca deja solos a los que le sirven y a los que le siguen. Ahora, miramos aquí en la historia que Pedro creyó la palabra de Jesús y se realizó una gran pesca milagrosa. Después de enseñar la palabra de Dios, nos dice en el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Jesús está viendo que los pescadores han terminado su jornada, y seguro que después de enseñarles la palabra de Dios, entonces Él está viendo que ellos no tenían ahora nada que habían conseguido después de haber trabajado toda una noche. Pero ahora, después de terminar de hablar la palabra de Dios, le dice a Pedro: vamos a meternos mar adentro y quiero que eches vuestras redes para pescar. Pedro simple y sencillamente le dice en el versículo 5, le dice, respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero note esas últimas palabras: mas en tu palabra, dígalo conmigo, mas en tu palabra echaré la red. Jesús había dicho: echen las redes. Pero dice: Señor, la verdad es que estamos cansados. Ahora, Pedro y los demás que estaban allí no eran pescadores improvisados. Los pescadores, ¿verdad? Saben cuándo es el mejor tiempo para pescar. Saben cuándo los peces van a caer en la red o morder el anzuelo. Saben cómo hacerle, saben cómo llamar. Ahora, aquí tenemos un montón de pescadores frustrados porque habían trabajado toda la noche y nada habían, ¿qué cosa? Pescado. Pero ahora Jesús está allí y le dice: vámonos más adentro y echen las redes para pescar. Pedro dice: Señor, ya lo hicimos toda la noche eso. Ya toda la noche nos pasamos en eso. Y como dije, no eran pescadores improvisados, sabían lo que hacían, sabían su negocio, sabían su trabajo. Entonces dijo Pedro: mas en tu palabra echaré la red. O sea, por lo que tú estás diciéndome que eche la red, yo voy a obedecer tu palabra. Yo voy a hacerte caso, Señor. Pedro pudo haber rechazado la propuesta de Cristo. No, Señor, ya nosotros somos pescadores. Mira, nosotros sabemos de este negocio, la verdad. ¿Tú cuándo has pescado? No, nosotros vivimos de esto. Nosotros sabemos cuándo sí, cuándo no. Y esta noche no hubo nada. Pero Pedro no se puso a replicar, simplemente aclaró y dijo: toda la noche hemos estado trabajando, hemos estado tirando la red, no sacamos nada. Mas en tu palabra echaré la red.
en tu palabra. Pedro ahora está confiando en la palabra de Cristo, que Cristo había dicho: echad vuestras redes para pescar. Es interesante que cuando Cristo dice una cosa es que se va a hacer. Si Cristo dijo: vamos a echar las redes para pescar, es porque iban a ¿qué? A pescar. ¿Y qué pesca? Esta historia se llama la pesca milagrosa. Luego tenemos el versículo número 6. Dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. ¿Te das cuenta? Versículo 7 dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron, ¿qué cosa, hermanos? Ambas barcas, de tal manera que parecía como que se hundían de tantos peces. Era tremendo. Era nomás por creer la palabra de Jesús. ¿Cuántas cosas pudiéramos nosotros tener cuando creemos la palabra de Jesús? Lo que Él dice, lo que Él habló. ¿Cómo pudiéramos ver milagros si creyéramos la palabra de Jesús? Ver actos sobrenaturales que no tienen lógica ni explicación científica, porque son milagros hechos por Dios. Aquí Jesús está haciendo que los pescadores tengan una pesca milagrosa. Llenaron ambas barcas de peces, de pescados. Bueno, esa es una historia. Otra historia la tenemos allá en el libro de Lucas, ahí más adelante, capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10. Lucas 7 del 1 al 10. Si está ahí conmigo, dígame amén. Dice, y vamos a irnos así leyendo, dice: después que hubo terminado todas las palabras, el pueblo que le oía entró en Capernaum. Dice: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Note, el siervo de un centurión. El centurión era un comandante del ejército romano. Si era centurión, es posible que estaba encargado de 100 soldados. Entonces, tenía un siervo que amaba mucho. Posiblemente era el cocinero y hacía buena comida, ¿verdad? Entonces, ahora estaba enfermo. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo este centurión? Dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ahora, este centurión envía a unos siervos de él, a algunos ancianos de los judíos. No eran sus siervos, eran ancianos de los judíos, gente reconocida, noble del pueblo, para que le rogase, para que viniese, para que sanase a su siervo. Jesús ya tenía fama de que hacía milagros y sanaba enfermos. Y el centurión creía que podía sanar también a su siervo. Luego el versículo número 4 dice: ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto. Dice: porque ama nuestra nación y nos ha edificado una sinagoga. O sea, un lugar donde se reunían los judíos para leer la ley, la palabra de Dios. Dice: y Jesús fue con ellos. Ok, Jesús accedió. Está bien, vamos. Le habían rogado, yo creo muy buena manera, muy gentilmente le pidieron: mira, él es un buen hombre y nos ha ayudado, hasta ha construido una sinagoga. Y posiblemente ese centurión era un judío prosélito, convertido del paganismo al judaísmo, o estaba entrando y le parecía bien lo concerniente del Dios de Israel.
Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos, dice, de la casa, el centurión, mira, es interesante, el centurión envió a los ancianos y ni siquiera vio a Jesús, porque el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Luego sigue el versículo número 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Fíjese, el centurión humillándose: no me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra. Vamos a ver qué dice Jesús. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Reconoce toda la autoridad de Jesús ahora, ¿verdad? Y al oír esto, Jesús se maravilló de él, y viéndose y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado, ¿qué dice? Ese hombre nomás dijo: tan solo di la palabra. Con que tú digas la palabra, eso es todo. Porque yo reconozco que tú tienes toda autoridad. Así como yo tengo autoridad y tengo siervos, y le digo a este que vaya para allá y va, que venga para acá y viene, que haga esto y lo hace y obedece. Tú tienes todo poder. Tú eres Dios. Sí, di la palabra. Este hombre creía en la palabra de Jesús. Por eso es tan relevante lo que dice Jesús cada vez. Y dice el versículo número 10, ahí estamos en el 10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado, ¿qué dice? Enfermo. ¿Qué te parece? Nomás di la palabra. Entonces el centurión creyó la palabra y su siervo fue sanado. Vamos a ver otra historia. Vean ustedes allá en el libro de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 4. Y vamos a estar en el versículo número 46. Ahora, si está ahí conmigo, dígame. Dice, ¿está ahí conmigo? Vino pues Jesús, ya llevamos dos historias: la pesca milagrosa y la sanación del siervo del centurión por la palabra. Note la palabra. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey. Ahora es un oficial del rey, no es del imperio, parece oficial del rey. Había reyes que estaban, claro, bajo la tutela del gran imperio romano, ¿verdad? Pero los nombraban reyes porque gobernaban cierta comarca, por así decirlo. Pero un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Ahora tenemos a un hijo de un oficial del rey que estaba enfermo. Versículo 47. Dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. ¿Verdad? Wow, qué tremendo. Parece que la situación era grave, porque el hijo estaba a punto de morir. Versículo 48 sigue diciendo: entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Versículo 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Qué tremendo, ¿no? Y vamos a ver el versículo número 50. Jesús le dijo: ve,
tu fe, tu hijo vive, dice. Y el hombre, dígame qué pasa. Jesús no descendió con él. Simplemente le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Qué tremendo. Creyó la palabra. Si seguimos leyendo, vemos allá en el versículo 51, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda, ¿qué hermanos? Su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ahora, vean ustedes aquí lo que me gusta en el versículo número 50. Si volvemos al 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. ¿Cómo no vas a venir? ¿No vas a ir conmigo a mi casa? ¿No vas a ir ahí? No, ve, tu hijo vive. Y Jesús no fue, pero le dio la palabra. Y aquel hombre creyó la palabra cuando le dijo, tu hijo vive, no va a morir. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Resulta que a la misma hora el muchacho recobró prácticamente la vida y él comprendió, el padre de este muchacho comprendió que era la misma hora que Jesús le había dicho, ve, tu hijo vive. La palabra. Noten ustedes, ¿qué tenemos aquí? Tenemos lo que Jesús dice, tenemos la palabra de Jesús, y que nosotros haríamos bien en atender la palabra de Jesús. Cada cosa que Él dijo, cada cosa que Él habló, cada cosa que Él enseñó, sería bien que nosotros nos detuviéramos un poquito y pudiéramos analizar cada parte de los evangelios, porque ahí está la historia de Jesús, ¿verdad? Y poder analizar lo maravilloso que es nuestro Salvador, lo extraordinario que es nuestro Dios, lo estupendo que es nuestro Salvador, que es nuestro Señor. Qué importante es eso, lo que dijo Jesús, pero lo importante es creer la palabra, creer la palabra. Pedro creyó, en tu palabra echaré la red, aunque no hemos pescado nada, y pudo haber dicho Pedro, y humanamente es imposible que ahora en este momento haya peces para pescar, pero en tu palabra, confiando en tu palabra, echaré las redes, y gran pesca milagrosa. Y así podemos ver en los siguientes ejemplos igual, que creyeron la palabra de Jesús. Y cuando creyeron la palabra de Jesús, pasaron cosas extraordinarias y maravillosas. ¿Qué encontramos en estas tres historias? Número 1, encontramos gente que tuvo fe en la palabra. Gente que tuvo fe en la palabra, gente que creyó la palabra. Oh, hermanos, qué maravilloso es que, y qué bueno es que no estemos aquí por mera religiosidad. Estemos aquí porque hemos creído la palabra. Hemos recibido la palabra, hemos creído la palabra. Y estamos viviendo en la palabra. Y tenemos fe en esa palabra. La mayoría de nosotros no dudamos de nuestra salvación y entendemos que nuestra salvación no depende de nosotros.
depende de lo que Cristo hizo por nosotros. Y reconocemos que la salvación es un regalo que Dios ofrece a todo el mundo, pero está disponible para el que la quiera. Si alguien no la quiere, pues no la tiene. Hay gente que no la quiere, pues no la tiene. Tan sencillo como eso. Pero la salvación está comprada por Cristo para todo el mundo. Y lo creemos nosotros. Creemos que no tenemos mérito alguno en que lo que nosotros hagamos nos puede salvar, sino todo el mérito lo tiene Cristo Jesús. Así como tenemos fe, que hemos creído en Cristo para la salvación de nuestra alma, de esa misma manera podemos creer la palabra de Jesús en muchas otras cosas que el Señor nos dice. Por ejemplo, en el amor. Cuando Cristo dijo: en esto conocerán los que son mis discípulos, que se tendrán amor los unos por los otros. Nosotros necesitamos creer esa palabra, porque nos decimos discípulos de Cristo. Y como el apóstol Juan refiere todavía en las cartas, muchas veces, otra vez, ese mandamiento, ¿verdad? Que nos amemos unos a otros. Qué importante es que tengamos fe en lo que dice Jesús. Qué importante es que tengamos fe en cada palabra que el Señor dice. Es como cuando Jesús va, después de que murió Lázaro, y María y Marta están desesperadas y tristes, diciendo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego hace una declaración y le dice: ¿crees esto? ¿Crees esto? Y por supuesto pasó algo extraordinario ese día, porque ahí estaba Jesús. Note, Jesús es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el autor de la vida. Y interesante, donde hay vida, no hay muerte. Siempre que Jesús pasó en algún lugar donde había muerte, el que estaba muerto o la que estaba muerta resucitó, porque Él es la vida. ¿Cuántas cosas? Vemos aquí entonces que hubo gente que tuvo fe en la palabra y creyó. Jesús simplemente le dijo: echa las redes, en tu palabra las echo. Gran peces por todas partes, que tuvieron que llamar otra barca para que se llenasen ambas. Vete, tu hijo vive. Y él creyó, no replicó, no dijo: no vas a venir conmigo, no, simplemente creyó la palabra. Y al creer la palabra va y se encuentra que su hijo está vivo. Y así, el centurión, igual: no soy digno de que entres a mi casa, pero tú tienes autoridad sobre todo. Nomás di la palabra, es todo. Y el siervo del centurión se sanó. ¿Cómo deberíamos nosotros de ver esto y de creer lo que Jesús dice? Cuando Él dice algo. Segunda cosa, ¿qué vemos? ¿En qué encontramos? Que hubo gente que tuvo fe en la palabra, creyó la palabra. Número dos, que hay poder en la palabra. La segunda cosa que encontramos aquí, que hay poder en la palabra. Si hoy en día estamos faltos de poder, es porque estamos faltos de la palabra. Pero hay poder en la palabra. La palabra de Dios está viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma. Pero muchas veces la palabra de Dios está muy distante de nosotros. En muchos de nosotros posiblemente la palabra de Dios escasea. Está escasa la palabra de Dios. El mandato
Allá en la carta a los Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. No que esté escasa, que more en abundancia. En verdad, muchas de las cosas que pasarán en nuestra vida tienen que ver con la palabra. Tiene poder la palabra. En realidad, todos los que estamos aquí en esta noche es porque de dónde salió ese poder, esa fuerza que nos trajo y nos convocó para estar aquí, de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que produjo fe en nosotros para creer en el Señor Jesucristo? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Cuando Cristo habló, el viento y la tempestad se paró. Cuando Cristo habló, la tumba se abrió y salió Lázaro. Oh, hermanos, cuando Cristo habló, siempre es algo, siempre pasa algo extraordinario. Cuando Cristo está hablando, siempre pasa algo extraordinario. ¿Qué encontramos? Encontramos gente que tuvo fe en la palabra, que creyó la palabra. Encontramos que hay poder en la palabra. Y número 3, que Dios honra la fe y que Dios honra su palabra. Encontramos. Ve, tu hijo vive. Y él creyó la palabra y fue. Dios honró la fe de este que vino a buscarlo. Y honró su palabra, porque cuando fue y llegó a donde estaba el que estaba muriendo, ahora está vivo. Honró su palabra. ¿Qué si hubiera muerto? Aunque el hombre tenía fe de venir a Jesús y buscar ayuda de Jesús, ¿y qué si hubiera muerto el muchacho? Es la palabra. ¿Qué si cuando Jesús le dijo, echa las redes para pescar, y salen las redes vacías? Pero no fue así. Porque Dios honró la palabra. Dijo, en tu palabra echaré las redes. Por lo que tú dices, echaré las redes. Por lo que tú me has hablado, echaré las redes. Y gran cantidad de peces fueron pescados. Dios honró la fe. Dios honra la fe. Dios honra su palabra. A Dios le agrada cuando venimos como niños creyendo que Él puede hacer grandes cosas por nosotros y para nosotros. Dios honra la fe. Dios honra su palabra. Vamos a confiar en lo que dijo Jesús, en lo que habló Jesús, en lo que dice Jesús. Vamos a agarrarnos de Él, de su palabra, de su enseñanza, de lo que Él habló, de lo que Él mostró, de lo que Él enseñó a sus discípulos, de lo cual se hizo doctrina y de lo cual nosotros creemos también. Pero todo sale de Jesús. Que Dios nos ayude a creer. Amén, hermanos. La palabra. Que tengamos fe en la palabra. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias esta noche